Estamos de regreso en Musas de Tlaxcala y hoy es un gusto poder platicar con la maestra Graciela Orozco. Y antes de la pausa hablábamos de su debut internacional en esta gira por Centroamérica que la llevó el teatro. Con papeles extraordinarios y con una compañía extraordinaria también. Debutamos en Guatemala y fue muy impresionante hacer el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca y luego hacer la Celestina de Rojas. Terminando la Celestina, el público se paró de pie y nos tocó el himno nacional. Fue muy impresionante. ¿En qué país fue, maestra? En Guatemala. Guatemala. Pero esto se repitió en todos los países cada vez que hacíamos la Celestina y Fuentevejuna. Eran las obras que nos aplaudieron muchísimo y la gente de Sudamérica decía, no es posible que ustedes sean mexicanos. Tienen que ser de otro país porque ¿cómo hablan el español? Sí estamos acostumbrados al ¿qué hubo, manito? ¿Qué onda, mano? Pues sí, por las películas mexicanas que llegaban allá. Entonces era increíble que nosotros pudiéramos, y más increíble que yo, siendo una indígena, hiciera representar a papeles tan importantes. De la literatura clásica. De la literatura clásica. Regresamos a México, la televisión comienza. ¿En qué año comienza para usted la tele, maestra? Pues como los 17, 18, 19 años. 18 años. Y es donde empieza mi sufrimiento real. Porque yo creo que la prisa del director de la compañía era tan inminente porque faltaban 15 días para salir, que llegué yo, leí el verso como si hubiera yo ensayado 20 años, el verso lo hubiera representado 20 años. Dijeron, sí, se va, me pintaron el pelo de rubio, etcétera, etcétera, ¿no? Para borrar un poco el tipo mexicano. Pero llego a México, empieza la televisión y desde luego yo ya no puedo continuar con esa carrera tan maravillosa que yo venía teatralmente porque no tenía el perfil para las jovencitas de telenovelas, ni de los programas unitarios, ni de nada, ¿no? Yo podía ser las nanas, las sirvientas de las casas grandes, en fin, cualquier cosa muy en la colonia en el siglo XX. Digo, no me explicaba yo cómo puede ser esto, ¿no? Hasta me costó trabajo entenderlo, pero... Algo de lo que también no estaba acostumbrada en teatro, ¿no? Pues no. Porque era protagónico. Pues yo era protagónica y aquí no podía hacerlo, ¿no? Entonces, me costó trabajo entenderlo, pero entendí. Bueno, la televisión es una cosa comercial y lo que venden es belleza. Y yo no estoy dentro del tipo indígena bello quizá, o no estoy definitivamente en ningún tipo que pudiera darme la oportunidad de continuar con mi carrera tan maravillosa que llevaba en teatro. Empecé a luchar con los directores, con los productores, y cambia el panorama del teatro en México también, por ende. Entonces empiezan a llamar a las chicas que hagan teatro, las que están saliendo en televisión, porque son más comerciales, ¿sí? Entonces me dedico al teatro cultura totalmente. Cuando yo llegué de la gira, después de oír hablar tanto a los españoles de autores maravillosos como Calderón, de haberlo conocido en las obras que yo representaba, de toda una gama de escritores hasta la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Poetas maravillosos, y dije, no me falta la academia, yo necesito saber todo lo que ellos saben. Y regreso a la escuela inmediatamente. Termino mis 3 años, mis 4 años, el último año era un año que nos daban de gracia con el maestro Sequizano, era el director más importante del momento, y nos dio clase un año a todos los que terminábamos con una determinada calificación.
Sin embargo, teatro todavía luchando, pues debuto en Bellas Artes con un cuento en el que el maestro Wagner dice: no puede ser. Se hizo un casting, no quedó ninguna y todos decían que yo debía quedar, pero él se negaba porque era un cuento nórdico y tenía que ser rubia la princesita, ¿no? Entonces todos dijeron, pues que le pinten el pelo, ¿cuál es el problema? Bueno, me pintaron el pelo nuevamente y hago una temporada en la noche de otra obra con compañeros profesionales maravillosos, todos que fueron mis amigos y que ahora la mayoría ya no están con nosotros. Sí. Y bueno, así sigue mi carrera en la lucha de abrir puertas, de consolidarme como actriz. Me costó mucho trabajo, pero me desarrollé en otras cosas. Como la radio, ¿no? Llega a la radio. Bueno, a la radio llegó muy chamaca también, llegando de la gira. Entró y también tuve problemas con la que era la estrella de la radio en aquel momento, porque mi voz era de niña, cristalina, muy bonita, y bueno, pues que no podía ya hacer los papeles porque eran papeles de esta señora, que ya era una adulta. Finalmente un productor dice: ya lo hace, y empecé a hacer los papeles de jovencita, de niña. Hice mucho radio, maravilloso. Para mí el radio es único. ¿Qué personaje de la radio la marcó? Sabemos esta trayectoria impresionante que usted tiene, pero en la radio hay un personaje que le dio a usted, mira, el personaje que me marcó fue muchas emociones. Una radionovela que se llamó Remolino de Vidas, que éramos 3 niños que se desarrollaba en la novela, ¿sí? Y después, bueno, hice toda la serie de Calimán y fui la novia de Calimán en toda la serie, ¿sí? Y otras novelas que no las recuerdo, mi amor. Definitivamente ya no me acuerdo. Fueron muchísimo. Hice mucho radio en la W, en Radio Cadena Nacional, y luego fui a doblaje. Mi voz me abrió el camino también. También doblé a gente muy importante, actores muy importantes, actrices muy importantes. Y bueno, hice doblé novelas brasileñas, novelas colombianas, las novelas que traían de aquí también, películas, muchas series. Hice mucho doblaje. Es también es uno de los trabajos más difíciles que hay dentro de esta cadena de espectáculos, ¿no? El doblaje. El doblaje es sumamente difícil. ¿Por qué, maestra? Porque no es tu ritmo con el que vas a hablar. Yo puedo decir un poema con mi ritmo, ¿sí? Le doy toda la entonación según la emoción que tengo. Pero en el doblaje estás mirando al actor o a la actriz que está hablando con su propio sentimiento, con su propia emoción, y tienes que dar esa emoción. Y es difícil, es muy difícil. Y además, seguir el ritmo labial de la actriz que estás doblando es sumamente difícil. Muy difícil, pero muy bonito. Bueno, después de toda esta impresionante carrera que usted ha tenido en la radio, en la televisión, en el teatro, después se ha dedicado a una labor muy importante, a una labor titánica cultural, que es el rescate del teatro náhuatl. Háblenos un poco de este trabajo que está haciendo en Tlaxcala. Pues mira, ya ni quiero hablar de eso porque, híjole, todo nace del teatro. Miguel Sabido, que era entonces, tenía un puesto muy alto en Televisa, algo así como vicepresidencia de la Televisa de productores o de algo así. Él fue mi compañero en la universidad y hizo un boom con las pastorelas. Y de repente dijo: ¿de dónde salen las pastorelas? Y en esa pregunta, él como investigador, muy talentoso Miguel,
muy culto. Llegamos con el doctor León Portilla y con toda la gama de sabios europeos, casi todos franceses, alemanes, de la Universidad Autónoma de México, que estaban estudiando con el maestro Fernando Orcasitas, la tarea de don Francisco del Paso y Troncoso. Entre ellos el maestro Alfredo López Austin también. Y dice uno, híjole, ¿cuánto sabio hay estudiando esto? ¿De dónde nace? Del teatro náhuatl del siglo XVI. Y ¿cómo del teatro náhuatl del siglo XVI? De ahí salen carnavales, salen todo lo que hoy hay de celebraciones de fiesta, y el lugar donde tuvo un gran esplendor fue Tlaxcala, tu tierra. Después platicamos también muchísimo con gente muy importante que nos dio orientaciones sobre cómo fue ese teatro maravilloso, ¿sí? Y me dice, Miguel, vamos a rescatarlo. Pues vamos a rescatarlo. Como cuesta mucho dinero el teatro, y él tenía todo el apoyo de Televisa y todo, como ser una persona tan importante, pues tenía todo el apoyo de las delegaciones y del gobierno en sí. Nos dan la oportunidad de hacer tres obras de rescate. La adoración de los reyes, el sacrificio de Isaac y el juicio final, que se puso con 400 gentes, como lo pide el libreto, como lo pide el maestro Fernando Orcasitas, 400 gentes en la Plaza de las Tres Culturas, donde se realizó por primera vez en México, ¿sí? Y de ahí me nace, cuando Miguel a finales de los 80s me dice, ya no me interesa el teatro náhuatl, ya no está en mi universo, digo, pues este es ya más grande, ya con una tarea y una experiencia grande. Dije, me toca a mí ir a mi tierra y decirle, este es un tesoro nuestro. Nadie lo sabe, lo conoce todo el mundo. Todo el mundo, no tienes idea cuántos escritores, cuántos estudiosos hay en todas las escuelas europeas del teatro náhuatl. El maestro Johansen, que vino y se quedó aquí definitivamente, y es ahorita el que tiene la última palabra en náhuatl, ¿no? Es una verdadera experiencia el conocer que tú eres poseedora del tesoro, uno de los tesoros más grandes, de donde nace nuestro carnaval, precisamente. Y nuestra identidad. Y nadie lo sabe aquí, y nadie lo sabía, y nadie le importa tampoco. Pero en este momento usted ha hecho ya un trabajo importante, primero en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, ahí rescata una obra. Te voy a decir porque gracias al maestro Herrera, que era el director de Guilebaldo Herrera, que era el director en ese momento, en el 2012, me tardé 20 años para que alguien me abriera la puerta. Y el que me toca abrir fácil, así me abrió de par en par su puerta, fue el maestro Guilebaldo Herrera. Y dio la casualidad de que la maestra Guadalupe Alemán había rescatado el texto, no había rescatado, ya estaba rescatado, sino que hizo una reproducción del texto nuevo y se publicaba un día determinado. Entonces dije, de aquí a que presente la maestra, yo puedo montar la obra. Son 5 meses, yo monto la obra. Son 150 gentes. Si me dan la oportunidad, teatro es muy caro, carísimo, ¿sí? Pero lo voy a hacer de la forma más económica que se pueda, ¿sí? Pero son 150 gentes, yo tengo que traer un equipo por lo menos de 10 gentes que me apoye. Ya. Y se da el milagro y montamos la obra
Y es un éxito porque van más de 1,500 gentes, invitadas por la licenciada Gabriela del Razo, que era la presidenta municipal de Santa Cruz, que le encantó la idea y dijo, viene, vamos a hacerlo. Y durante 3 años se hizo, y desgraciadamente llegan otras gentes a las presidencias. ¿Esta obra cómo se llamó, maestra? La invención de la cruz por Santa Elena. Y ahorita está por montar una más en Los Reyes Tiahuistlán. Sí, pero antes monté el sacrificio de Isaac, que se hizo en el atrio de la iglesia de San Francisco. De la capilla abierta. De la capilla abierta, donde se llevó a cabo en 1528 más o menos. Entonces, esta de Los Reyes sería el tercer... La tercera. El proyecto que se hace sobre el rescate del teatro, ¿no? Esa la hice hace 3 años. Nadie me apoyó. Dije, la vamos a hacer nada más porque al presidente de la comunidad le interesó la cultura para su pueblo. Y como se llama Los Reyes, entonces dijo él, yo esto lo quiero para mí y sí se hace. Y se hizo, ¿sí? ¿Y este año nuevamente? Este año lo vamos a hacer. El año pasado repetí el sacrificio de Isaac en honor al centenario 2016 de la muerte de don Francisco del Paso y Troncoso. Le hice una ceremonia luctuosa montando la obra. Nadie me apoyó tampoco. Fue un esfuerzo mío. Personal. Por amor. Con el apoyo de, bueno, sí tuve el apoyo de Conaculta, porque tenía yo en ese momento la beca de trayectoria artística, sí. Maestra, el tiempo nos ha ganado. Sí. Agradecemos mucho esta entrevista. Estos años ha recibido reconocimientos también. ¿Qué ha dejado para usted el teatro? ¿Seguirá en el teatro? Pues es mi vida hasta que me muera. No sé qué voy a hacer, pero tengo que seguir haciendo mi vida. Déjame darle las gracias a toda la gente, aprovecho, a todas las personas que han apoyado este esfuerzo, porque fueron muchas también, ¿sí? No tan importantes, pero sí me apoyaron, por lo menos diciendo, tú puedes, yo te voy a ver con su presencia. Gracias a todas las gentes que me apoyaron. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, por esta entrevista, por este espacio y por acceder a estar en esta serie Musas de Tlaxcala, hablando sobre la vida y obra de escritoras y quienes se han dedicado a dar un auge a la cultura en el estado de Tlaxcala. Muchas gracias y los invitamos a que sigan al pendiente de esta serie de Musas de Tlaxcala por la señal de Tlaxcala Televisión.